Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora en que escuche o mire este video. Paz a vosotros, mis hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, que Dios me los bendiga. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema bendecid y no maldigáis, que corresponde a la lección de marzo 14, 2020. Recuerden, maldecid no, bendecid siempre. El título entonces de la lección es bendecid y no maldigáis. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Cuál es el propósito de esta lección? El objetivo es que tengamos siempre una disposición de bien en nuestras mentes hacia los demás, no importando si hay algunos que se nos oponen y nos maldicen. Una carrera que cuando vino el Hijo de Dios, pues nos enseñó. Recuerden, en nuestras mentes siempre debe de estar de hacer el bien. Va a haber personas que se oponen. Nuestro trabajo es de hacerles el bien. La lectura para esta lección se encuentra en Mateo 5, del 38 al 48. Y vamos a leer, dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, quisiera tener el tiempo para explicar todo esto, pero el tiempo se agota. El tiempo es oro. Solamente quiero darles a conocer que lo que aquí dijo el maestro es cómo debemos de conducirnos. Recuerde que en la antigüedad al pueblo de Israel se le dijo, si alguien te saca un ojo, para que queden igual, ve y sácale el de él. Si alguien te rompe un diente, ve y rómpele el de él. A eso se le llama la ley del talión. Pero el Señor Jesucristo llega a esta tierra y hace lo que Dios le mandó. Él vino a mostrar amor a esta tierra. Él vino a enseñarnos congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él decía lo llevaba a cabo. Él vino a dar su vida por este mundo pecador. Él vino a dar su vida
por mí, que era yo un ignorante en la voluntad de Dios. No sabía yo qué tenía que hacer para agradarle a Dios. Él vino a morir por usted, que tal vez necesita saber quién es Dios. Y bueno, la naturaleza aquí del Hijo de Dios, Él nos dice, bueno, tú escuchaste que tenías que hacer esto, pero ahora yo les digo que si alguien te quiere golpear, no te opongas. No resistas. Déjate que te golpeen. No resistáis al mal. ¿Qué quiere decir eso? Muchos se pueden resistir, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, no resistáis al mal. Si te pegan aquí, ponle la otra. Y aquel que nos quiere dañar, al ellos mirar nuestra actitud, van a cambiar. Van a cambiar. Esa es la enseñanza del Maestro. Él vino a morir por los pecadores, inclusive por aquellos que lo odiaron en su momento, por aquellos que lo odian hoy, porque hay mucha gente que no conoce a Dios y lo odian. Mucha gente que no conocen de su Hijo de Dios, que es Jesucristo, y lo odian, hablando perversidades. Esa gente es por no conocer. Piensan que saben, piensan que conocen, pero no. Bueno, recuerde que toda esta enseñanza es, para resumirlo, lo que dice el 48. El 48 dice, sed pues perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es. Para eso se necesita este conocimiento, para llegar a la perfección. Y no digamos no se puede. Cuando le pedimos a Dios, Él nos va a dar el poder para llevarlo a cabo. Y vamos a ver algunos ejemplos de hombres que los golpeaban y no se defendían, no resistían, al contrario, ellos se sentían gozosos por haber sufrido afrentas por el nombre de Jesucristo, a favor de Dios y a favor del Evangelio. Bueno, entonces, el texto para memorizar se encuentra en Números 23:8 y dice así: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Recuerden aquí esta historia. Si usted no está empapado de esto, yo le recomiendo que lea Números capítulo 3. Cuando aquel profeta le querían pagar, a Balaam le querían pagar para que maldijera al pueblo de Israel. No voy a hacer una predicación, pero es bien importante que sepamos, porque aquí Balaam dice, ¿por qué maldiciré yo al que Dios no ha maldecido o no maldijo? ¿Por qué? Recuerden que el pueblo de Dios, desde que empezó allá cuando se le hizo el llamado a Abraham, le dijo, al que te maldiciere, maldeciré. Al que te bendijere, voy a bendecir. Balaam también tenía conocimiento, dice, ¿y por qué yo voy a hacer esto? Aunque me des tu casa llena de oro, yo no voy a hacer nada de lo que no me mande Dios. Y ya ustedes, si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta de qué está hablando. Exarcar, hermanos, es cuando un
alguien de la religión del más alto, pues, descomulga a alguien, o lo desecha, o lo saca de alguna religión, tal vez por su mal obrar. Y eso es lo que quiere decir. Puede buscarlo en el diccionario y usted que va a dar la clase, pues poder explicarlo bien, ¿verdad? Es bien importante esto. Pero en sí lo que este verso, pues aprendemos que Balaam dice: yo no voy a maldecir al que Dios no ha maldecido. Y yo voy a hacer solamente lo que Dios me diga. Y bueno, no, Balaam no maldijo al pueblo. Balac se enojó mucho. Dice: te llamé para que lo maldigas. Y mira, no me lo has. Bueno, ya usted, si usted se pone a estudiar ese verso, está muy, muy bonita esa historia. Yo se la recomiendo. Pero vamos a pasar al material exegético o explicativo. Y vamos a ir entendiendo acerca de bendecid y no maldigáis. Dice el párrafo primero: vivimos en un mundo saturado de habitantes. Todos ellos han sido formados con diferentes personalidades e idiosincrasia, composición y educación diferentes, en el cual en el curso del tiempo entramos en contacto con muchos de ellos. Nuestra asociación con ellos se extiende desde el hecho de encontrarnos en la calle hasta llegar a ser verdaderos amigos. Esto no incluye a quienes leemos o de quienes oímos o de quienes podemos formarnos ciertas predisposiciones. Claro, esto, como dice este párrafo, este mundo está lleno de personas, mayormente donde usted vive, donde usted trabaja. Se va a encontrar personas que son de diferentes lugares, con diferentes culturas, con diferentes costumbres. Nosotros tenemos que saber esto. Tienen diferente, por lo que han vivido, han tomado una personalidad. Y todo eso en el diario vivir se da uno cuenta. Por eso nosotros tenemos que saber cuando alguien nos dice: yo soy de México, yo soy de El Salvador, yo soy de Guatemala, yo soy de Brasil, de Argentina. Nosotros debemos de conocer cómo son ellos. Porque una persona educada en Estados Unidos, educada en México o que ha vivido, su forma de ver la vida es diferente. Y con ellos nosotros estamos conviviendo diario y, como dice aquí el párrafo, llegan a ser nuestros mejores amigos porque estamos conviviendo con ellos. Y es mejor que seamos amigos, que ellos nos conozcan, para que tengan una opinión de nosotros como lo que marca la Escritura. No vamos a tomar esa opinión nomás por lo que nos digan, por lo que escuchemos. Y ya nosotros vamos a estar predisposiciones, o sea, como dice aquí el último. Porque cuando escuchamos de una persona, cuando usted le cuentan de mí, tal vez a usted le dice: no, el hermano Jesse Román es así, así. Usted ya se formó la idea en su mente que yo soy así como se lo contaron. Pero debemos de hablar con la persona, debemos de interactuar con la persona. Y entonces sí nos vamos a poner a formar una opinión. Bueno, vamos a seguir. El siguiente párrafo, hablando de opiniones, dice: aquí tenemos el significado de opinión, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien, idea o concepto en que se tiene a una persona o cosa. Las opiniones se basan muchas veces en el grado de la información y de conocimiento que uno puede tener concerniente a cierta cosa, persona
o situación. Bueno, esa es acerca de la opinión. Cuando usted me conoce, cuando usted sabe quién soy, se forma una opinión de mí. Pero si alguien viene y le dice, si yo no soy de su agrado, le va a contar tal vez algo que a él le ha desagradado, que ha visto en mí que le ha desagradado. Y se la va a contar de esa forma. Pero lo mejor es que nosotros nos involucremos con tal cosa, con tal persona para formarnos una opinión. Porque cuando nos formamos una opinión que alguien nos dijo, pues eso ya es como chisme. Oh, me dijo fulano que dijo sutano y mengano le dijo a él. Y no, es mejor que nosotros conozcamos para formarnos una opinión. Si yo le digo, es que mira, los de México son así, así. Oh, los de El Salvador son así. Los de X país son así, así. Y con eso nos quedamos, no. Tenemos que conocer para tener una buena opinión. Eso es con respecto a la opinión. Actitud. Vamos a hablar de actitud. Dice, manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Incluye opiniones, sentimientos, creencias y predisposiciones. Nuestra actitud muchas veces forma una posición natural. Muy frecuentemente nuestras actitudes están profundamente influenciadas por simples opiniones. Cuando usted tenga su actitud debe de ser natural. Y por eso el consejo de los obreros o de los que son de la iglesia israelita es que estudiemos las escrituras, porque por medio de la escritura nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a actuar de acuerdo a las escrituras, o sea, espiritualmente. Eso quiere decir espiritualmente cuando nosotros nuestro actuar lo saquemos, nuestro comportamiento queramos seguir el ejemplo de los hombres del ayer. Vamos a formarnos una buena actitud. En cambio, cuando formamos una actitud porque alguien nos dijo, no, ese hermano es así, así, así. Ya vamos, nuestra actitud va a estar hacia él así. Es bien importante, mis hermanos, que sepamos qué es una actitud. Bueno, aquí dice manera de estar. Esa es la actitud. ¿Cómo? Alguien dispuesto a comportarse o obrar. Si está un poquito enojado, pues no va a querer ni hacer nada. Si está en desacuerdo, es una actitud que ya está en desacuerdo. Usted llega y él se va a mostrar indispuesto. No lo va a apoyar en sus ideas. Entonces, nuestra actitud debe de, pues, crecer de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al Espíritu de Dios, recuerdo a la enseñanza que adquiramos de las Sagradas Escrituras. Por eso el consejo está, leamos lo que está escrito y aprendamos. Pablo decía, aprended de mí. De lo que mí has escuchado, enséñalo a los otros para que así se porten. Vamos a pasar al siguiente párrafo, al cuarto párrafo. Dice, pero la pregunta es, ¿cuál debiera ser el elemento de orientación en nuestro corazón para regular nuestras actitudes hacia nuestros semejantes? Esa es la pregunta. Perdón, hermanos. ¿Cuál debiera ser el elemento de orientación en nuestros corazones para regular nuestras actitudes hacia nuestros semejantes? Vamos a descubrir.
El maestro nos ha dejado el ejemplo supremo del maestro. Por eso les digo, vamos a estudiar la escritura. Ahí están los testimonios del maestro. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que enseñó? Él tenía más que una opinión del hombre, porque su mente, su manera de juzgar la basaba en su absoluto conocimiento, porque sabía lo que había en el hombre. Recuerden que cuando él juzgaba algo, él juzgaba con justo juicio, porque él sabía qué era lo que había en el corazón de aquellos hombres que lo juzgaban mal. Por eso él llegó a decir en su momento: Padre, perdónalos porque son ignorantes. Cuando dijo: porque no saben lo que hacen. Si una persona actúa, vamos a decir, perdónenme la expresión, pero actúa como un animal, es porque, bueno, hablamos de la idiosincrasia. Depende dónde ha crecido, depende con quién ha crecido, depende quién han sido sus instructores. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer. Al maestro no era necesario, porque él sabía prácticamente por qué una persona hablaba de esa manera. Y él los llegó a decir: ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque él conocía, no se equivocó al decir esto. Pero nosotros realmente, cuando una persona, no le podemos decir que es hipócrita, porque a lo mejor esa persona está pensando algo mal de mí, que alguien le dijo, le comentó que yo soy malo, y pues esa persona va a venir con una actitud grosera, mala, porque no me conoce realmente, ¿verdad? Entonces, y si yo me pongo al tú por tú, bueno, es que vamos a ver por qué piensas así de mí. Es bien importante, mis hermanos. El Señor Jesucristo nunca se equivocó. Bueno, vamos a seguir leyendo el mismo párrafo. Dice: aún estando en la prueba más difícil, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo encontramos en Lucas 23:34. Él había venido para bendecir al hombre y rebasando las expectativas. O sea, se imaginan a él, lo crucifican, le escupían el rostro, lo golpeaban, y cuando estaba en la cruz, cuando iba a morir, él se dio cuenta que aquellos hombres no sabían lo que hacían. Realmente dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando a nosotros nos digan mal, vamos a decir eso: Padre, perdónalos porque no saben cómo comportarse. Vamos a hacer eso mejor. Siempre pedir a nuestro Dios que los ayude a bendecirlos. Por eso el título es: bendecid y no maldigáis. No importando qué es lo que nos estén diciendo. No importando. Recuerden que al maestro, a veces decían mal de él. Pero él decía: dime qué es lo mal que yo he hecho. ¿Dónde está el mal que he hecho? ¿Por qué opinas de mí así? Entonces, claro, a la gente nos va a decir muchas cosas, tal vez porque no nos conozcan, pero nosotros nunca debemos de maldecir. Recuerden, bendecid y no maldigáis. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice: en nuestra libertad no es maldecir al hombre. Lucas 6:28. El significado de maldecir se extiende a murmurar. Entonces, cuando nosotros murmuramos, es porque no estamos de acuerdo con tal persona o con tal idea. Si queremos realmente, si algo está pasando mal y queremos ayudar a solucionar, no a murmurar, porque una murmuración es en contra de querer ayudar.
a dar soluciones. Nosotros siempre debemos de estar, y con buena actitud, siempre debemos estar dispuestos a dar soluciones. No estancar. Que yo no estoy de acuerdo con una idea, bueno, yo les puedo presentar una mejor idea, pero para el bienestar de la humanidad, para el bienestar de la iglesia, para el bienestar del prójimo, para el bienestar de los demás. Bueno, hablar con sarcasmo, en prejuicio de uno, denigrarla, esto nos da idea de tener el absoluto deseo de hacer el mal. Así es que el sarcasmo en los hijos de Dios no debe de existir. Porque cuando uno habla sarcásticamente, aunque tal vez lo hable con palabras bonitas, pero si está hablando sarcásticamente, es como si estuviera maldiciendo. Es bien importante entonces que los hijos de Dios nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a terminar. Anatemizar. Anatemizar la palabra viene de anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces, cuando una persona habla sarcásticamente, pues eso es lo que está tratando de anatemizar, de maldecir. Dice, el maestro claramente nos enseñó, no juzguéis para que no seáis juzgado. En Mateo 7:1, eso nos enseña. Claro, el maestro nos está aconsejando a nosotros que no debemos de juzgar, pero no decirle a otra persona, oh, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque eso es, como dice aquí este párrafo, y esta frase no es para pasarla a otros, en el sentido de condenarlos. Usted si escucha que alguien está pasándole juicio a otro, no estés juzgando. ¿Por qué? Porque rápidamente cuando usted dice no estés juzgando, ya lo está condenando, para que no, porque tú vas a ser juzgado también. No, debemos, cuando dijo el maestro, no juzguéis, eso yo me lo quedo a mí, para que no seamos juzgados. Porque si yo le digo a otra persona, ya lo estoy condenando. Es bien importante todo esto. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Nuestras actitudes hacia nuestros semejantes deben de ser controladas por el amor y la comprensión que mora en nuestros corazones. Recuerden entonces, nuestras actitudes hacia nuestros semejantes deben de ser controladas. Hay algo que nos debe de controlar, y eso es el amor y la comprensión. Cuando nosotros miramos que una persona está actuando mal, debe de haber amor en nosotros. Debemos de comprenderlos. Y por eso ya se ha hablado de dónde ellos vienen. Si usted ya sabe, conoce, por ejemplo, una persona que ha vivido siempre, vamos a decir, en la pobreza, siempre en la pobreza, y en aquel tiempo para adquirir algo que comer tenía que agarrar lo ajeno, pues esa persona va a tener en su mente, quiero comer, voy a agarrar lo que no es mío, voy a robar, en otras palabras. Y si usted mira a esa persona robando y no conoce de dónde procede o cómo fue su vida, la va a condenar. No, tenemos que comprenderla. ¿Por qué está llevando o haciendo eso? Es que pues nunca ha tenido y siempre para comer tiene que robar. Vamos a comprenderlo, vamos a comprender a aquellas personas, y con el amor que hay en nuestros corazones, pues tal vez queremos corregirla. Ven, mira, las cosas no son así, pues sabemos que tu condición cuando fuiste pequeño, donde te creaste, no tenía, comprensión más que nada, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud, debe de ser controlada por el amor y la compasión. El último párrafo. La Biblia nos enseña que debemos de orar
los unos por los otros. Debemos de orar los unos por los otros. Esto no incluye solo a aquellos a quienes amamos, sino también a aquellos que nos quieren, que no nos quieren, perdón. Tener una disposición de bien en nuestras mentes hacia los demás es una cosa muy hermosa. Esto no llega a nosotros por naturaleza. Necesitamos luchar para obtenerla. Se necesita el poder de Dios para ello. Además, muchas oraciones y disciplina personal. Si estamos creciendo en la gracia, tenemos que desarrollarla favorablemente ante la vista de Dios, todas estas cosas. Bueno, conociendo entonces este párrafo está muy hermoso. Recuerde que nosotros estamos luchando. Estamos luchando. Yo he conocido muchas personas en la iglesia, son obreros, son hasta ministros ya, que antes de que llegasen a la iglesia tenían una actitud grosera. Tenían una actitud que si se le quedaba mirando, aquella persona le dice, ¿qué me miras? Pero esas personas han sido cambiadas. ¿Y cómo han sido cambiadas? Dejen decirles que esto no se adquiere de la noche a la mañana. Perdón, no se confundan. Muchas personas piensan, oh, ya Dios me cambió, anoche me cambió Dios. No, este es un proceso. Recuerden que nuestra naturaleza, nosotros todos los que no conocíamos estas cosas, pues éramos por naturaleza malos. Pero gracias al amor de Dios que este conocimiento ha llegado a nosotros. Y si realmente queremos ser hijos de Dios, nuestro proceder debe de nacer de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que está escrito. Y queriendo seguir los ejemplos de los hombres, bueno, hay muchos ejemplos. El maestro, la lectura bíblica, recuerden, esto nos va a ayudar mucho si leemos esa porción de la Biblia, cuando dice, bueno, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Muchos se les hace difícil. Es difícil. Pero como dice este último párrafo, tener una disposición de bien en nuestras mentes hacia los demás es una cosa muy hermosa. Esa cosa es algo hermoso, que usted tenga una buena disposición para hacerle bien a toda la gente, a todo lo que le rodean. Es algo muy hermoso. Pero ¿qué pasa? Dice, esto no llega a nosotros por naturaleza. No viene solo, no viene sola. ¿Qué se necesita? Necesitamos luchar para obtenerla. Se necesita el poder de Dios para ello. Además, muchas oraciones y disciplina personal. Tal vez en algunas ocasiones los hijos de Dios debemos tener taller de práctica y realmente practicar esto. Practicarlo. No resistáis al mal. Muchas veces la gente allá afuera dice, bueno, vamos a poner personas para que resistan, para que no hagan esto, No, el Señor Jesucristo dice, mira, si te van a golpear, pues ni modo, déjate. No resistas. No resistáis al mal. Es un poquito difícil, estas cosas es muy hermoso, pero solamente se adquiere, no viene por naturaleza propia, se adquiere luchando, disciplina personal.
Bien importante. Vamos a pasar a las preguntas. Como les dije, no hay mucho tiempo para explicar, pero sí me gustaría. Aprovechemos este medio. Ahí abajo hay comentarios. Usted puede comentar, puede mandarme su comentario y puede usted opinar también. Y si es pregunta, hágala, no se preocupe. Aquí hay 8 preguntas. Vamos a dar la respuesta rápidamente, pero esta no es la respuesta, vamos a decir, que es lo que tiene que ser, no. Usted estudie con los que usted quiera, meditemos y puede usted ampliar la respuesta. Pero la pregunta número 1 dice, ¿qué consejo divino encontramos en Mateo 5:44? Bueno, es en la lectura bíblica. Dice, el consejo divino es orar por nuestros adversarios, dijo el Señor Jesucristo, por nuestros enemigos. Llámese enemigos por adversarios porque son aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Nosotros no tenemos enemigos. No debe de ser así. Pero que la gente no nos quiera a nosotros es diferente. Esos son nuestros adversarios. Entonces debemos de orar por ellos. Y luego dice, comente el ejemplo notable en Hechos 7, 59 y 60. Perdón. Este es un hecho que a mí me hace llorar cada vez que lo leo. Se trata del diácono Esteban. Esteban, recuerden que él, cuando le piden razón de lo que él estaba llevando a cabo, él describe casi toda la historia del pueblo de Israel. Si usted no conocía la historia del pueblo de Israel, estudie lo que dice Hechos 7. Ahí está prácticamente todo. Si usted lo estudia, va a saber casi toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, aquellos opositores, pues miraron que no podían contra Esteban. Decidieron apedrearlo. Cuando Esteban miró que ellos estaban decididos a apedrearlo, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él sabía que no se podía escapar. La decisión ya estaba hecha. Se puso de rodillas y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se imaginan que Esteban estaba sufriendo los golpes de las piedras? Y aún todavía dice, no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que de aquí, de este Esteban, tenemos que aprender muchísimo. Dice la pregunta número 2. ¿Cree usted que en Génesis 12:3 se aplica a la simiente de Abraham y está vigente hasta el día de hoy? Recuerden que esa es la base de la iglesia de Dios. Abraham se le dijo, y a tu simiente voy a bendecir. Y el que te maldijere, voy a maldecir. Bueno, y ustedes saben, tal vez han visto muchos reportajes donde personas que han hablado en contra del pueblo de Israel, pues les ha ido muy mal. Y aprovechándose de lo que está escrito, pues como que sí cabe, ¿verdad? Pero recuerden que la simiente de Abraham, dice en Gálatas, que es Jesucristo. Y Jesucristo, pues ya sabemos la vida, sabemos qué es lo que vino a hacer. Él vino a morir por su iglesia. Es muy importante, no quisiera yo ampliarme mucho, pero Él vino a morir por su iglesia. Él no vino a morir por todas las iglesias o por muchas iglesias. Él vino a morir por su iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es bien importante. Busque a esa iglesia que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Por esa iglesia va a venir el Maestro. Hoy en la actualidad hay muchas iglesias en las cuales algunos solamente el pastor lee 2 o 3 versos y se pasa diciendo sus testimonios, su vida de él, la vida de sus animalitos, bueno, y cuenta historias, pero la Biblia no es leída.
busque la iglesia donde se lea la palabra de Dios para poder proceder de acuerdo a la palabra de Dios. No se deje engañar. No se deje engañar. Porque por ahí escuché que un líder de una iglesia les estaba pidiendo sus vehículos a los filigreses. Y los pobres filigreses, por no leer la Biblia, estaban llevando sus vehículos. Hermanos, para que Dios nos bendiga, debemos de obedecer a Dios. Debemos de cumplir los 10 mandamientos y tener la fe de Jesús. Eso es todo. No se deje engañar. Bueno, vamos a continuar. Hay mucho que hablar, pero discúlpeme. Dice la pregunta 3. Bueno, la respuesta de la 2 dice, claro que sí. Aunque ahora nosotros debemos de orar por los que nos maldicen. O sea, es la pequeña diferencia, porque allá dice, bueno, Dios le dijo a Abraham, el que te maldiciere voy a maldecir. Si esa es la decisión de nuestro Dios, no podemos cambiarla. Pero nosotros, el Maestro, nuestro Salvador nos dijo, orar por los que os maldicen. Nuestra obligación es, entonces, orar por los que nos maldicen. La 3. ¿Cuál fue la mala actitud de Santiago y Jacobo, Santiago o Jacobo y Juan? Comente sobre lo que dice Lucas 9, 52, 55. ¿Cuál fue la actitud de estos apóstoles? Recuerden que el maestro los mandó a preparar el camino donde él tenía que ir. Y estos apóstoles llegan a una ciudad donde no los quisieron recibir. No, dice, no tenemos tiempo, disculpen, porque vamos a ir a Jerusalén. No tenemos tiempo, no podemos recibirnos. Jacobo y Juan su actitud se enojaron, en otras palabras. Llega el maestro, ¿qué pasó? Ya está listo. ¿Sabes qué? No nos quieren recibir. Nadie nos quiere recibir porque dice que van a ir a Jerusalén. Dice, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? O sea, se enojaron, se molestaron, en otras palabras. Pero ahí vamos a ver la actitud del maestro. Dice, ustedes no saben de qué espíritu tenemos que ser. Nosotros estamos para salvar a las almas, no para destruirlas. La actitud, aquí nos preguntan la actitud de estos apóstoles. Pues se molestaron. Pero el maestro les da una bonita lección. Dice, nosotros somos diferentes. Debemos de ser diferentes, de espíritu diferente. Bueno, vamos a pasar a la 4. Qué maravilloso ejemplo llama nuestra atención en Primera de Pedro 2:23. Y luego dice en otra, ¿es difícil de seguirlo? Bueno, lo que nos llama la atención que Pedro nos da a conocer lo del Maestro, lo de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice que Él practicó lo que Él enseñaba. Eso es lo que a mí me llama la atención, que el Maestro dice, no deben de maldecir, oren por los que hacen mal. Él estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedro, eso es lo que nos trata de decir, que cuando a él lo golpeaban, él no volvía la maldición para atrás. Al contrario, él oraba. Ahora dice, ¿es difícil de seguirlo? Sí, es difícil. Yo no los voy a engañar.